Queridas colegas, queridos colegas, amigos y amigos, bienvenidos a un episodio más de TIP Jurídico Podcast. Estoy en un estudio jurídico de gran prestigio en nuestra ciudad, en el estudio jurídico del doctor Óscar Zúñiga Cabrera. Vamos a presentarles a su equipo de trabajo que van de la mano en diferentes casos, diferentes áreas. Vamos a presentarnos desde acá. Muchísimas gracias, Marcelo. Mi nombre es Camila Zúñiga, formo parte del estudio jurídico. Me estoy desempeñando en las áreas de familia, civil y societario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Patricio San Martín, formo parte del estudio y mis áreas específicas de estudio y de ejercicio dentro del estudio son Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Buenas tardes con todos, abogado Ariel Arévalo, parte del estudio jurídico y me desempeño en la área penal. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio. Mi nombre es Nicolás Zúñiga, soy estudiante de la carrera de Derecho y estoy cursando el sexto ciclo en la Universidad de La SUAY. En esta ocasión vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Vamos a hablar de un caso en específico. Doctor, bienvenido, doctor Óscar Zúñiga. Muchísimas gracias, Marcelo, y buenas tardes con todos. Gracias por el espacio. Soy Óscar Zúñiga Cabrera, soy dueño de este estudio jurídico y aquí está el equipo de trabajo que me apoya día a día en esta noble como difícil tarea como es la abogacía. El doctor Óscar Zúñiga Cabrera, con más de 28 años de experiencia. Premio Miguel Díaz Cueva como mejor estudiante y Premio Juan Bautista Vázquez como mejor bachiller de la promoción 1990 del Colegio Benigno Malo. Premio Accessit a la condecoración Benigno Malo de la Universidad de Cuenca. Doctor en jurisprudencia, mediador, formado en la Cámara de Comercio de Cuenca. Tiene formación en litigación oral en la Universidad de Miami, Estados Unidos, con énfasis en área de penal, tránsito, constitucional, civil, laboral y administrativo. Árbitro en Derecho en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Producción de la SUAY, litigante en causas penales y de tránsito. Como lo habíamos mencionado, experiencia de 28 años en procesos disciplinarios a favor de diferentes servidores públicos y judiciales. Bienvenido, doctor. El día de hoy vamos a comentar sobre derecho penal, litigación oral, cómo se estructura el alegato inicial, el alegato final. Tenemos un experto que nos comentará cómo se va desarrollando. Bienvenido, doctor. Gracias, Marcelo. Sí, en efecto, a todas las personas que siguen tu página, quiero agradecer el espacio y sobre todo a algunas personas que desconozcan, pues este es el momento para poder dar una especie de cápsula jurídica sobre el tema que tú has indicado. Vamos a hablar sobre el abuso de confianza, un tema que se ve a menudo desde su ejercicio, desde su caso, como nos comentaba. Vamos a explicarles a las personas, a los estudiantes y a los profesionales. Claro, con gusto. Vamos. Pasemos. Gracias. Doctor Óscar, dentro de sus casos que usted ha desarrollado, hay de una sociedad de expendio de combustible, una gasolinera. Nos hablaba de un abuso de confianza, un delito que está tipificado dentro del Código Integral Penal. Coméntenos un poquito. Gracias, Marcelo. Sí, con todo gusto para que conozca la ciudadanía. A diario, las personas y más aún los familiares, sea sanguíneos o políticos, forman sociedades. Sea una sociedad de hecho o sea una compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, compañía de responsabilidad limitada, por ejemplo. En un caso en particular, tuvimos de que en uno de los cantones de aquí de nuestra provincia de La SUAY, el cantón Nabón, dos cuñados deciden formar una sociedad para construir y formar una gasolinera, una estación de servicios. En efecto, juntaron capitales. El uno puso $150,000 y el otro puso otro monto equivalente. Deciden entonces construir la gasolinera. ¿Y cuál era el objeto del negocio? Beneficiarse de los réditos que daba la gasolinera. ¿Qué es lo que pasó en algún momento? En que uno de ellos ya no empieza a entregar los réditos al socio, que en este caso era un cuñado. Empieza entonces a apropiarse de un dinero ajeno. Y digo ajeno porque era del socio. Entonces, cuando existe una inconducta, en este caso de que el dinero que recibe tenía como condición entregarle el rédito y la autoridad a su socio, que en este caso era un cuñado, y no lo hizo, se quedó para sí, se configura el tipo penal que está descrito y tipificado en el 187 del Código Orgánico Integral Penal, que es el abuso de confianza.
que en doctrina se llama una apropiación indebida. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el delito de abuso de confianza es cuando una persona dispone para sí dinero, bienes, activos patrimoniales, cuando tenía la condición de ¿qué? De restituirlos o utilizarlos de un modo determinado. Y si es que dispuso para sí en perjuicio, en este caso de un socio, comete el delito de abuso de confianza. ¿Cómo elaboramos el caso? ¿Cómo iniciamos elementos de convicción? ¿De qué forma usted desarrolla? ¿Podría comentarles a los abogados, a los nuevos abogados? Claro, el momento en que viene un caso de esta manera, lo primero que uno tiene que pedir como profesional es que le demuestren lo que está diciendo. ¿Cómo? Con documentos. Si se dice que se ha formado mediante una compañía de responsabilidad limitada, tenemos que pedir la escritura pública. Tiene que estar debidamente inscrita, registrada, en fin. En este caso era una sociedad de hecho y había un documento en el cual constaba la entrega de ese aporte inicial, que es $150,000. Entonces, una vez que tenemos el primer elemento de convicción, que sería el documento de constitución de la sociedad, es el estatuto de la sociedad, y el documento de entrega de esos $150,000, con firmas debidamente reconocidas en una notaría. Si tenemos ya ese primer documento, es porque es creíble, en primer lugar, la formación de la sociedad. Porque muchas de las veces se dice, sí, yo tengo una sociedad con fulano, pero no tengo la prueba. Y si es que es verbal, no tenemos caso. En este caso hay un instrumento, hay un documento, donde cual uno puede ver estas obligaciones y estos aportes dinerarios para la formación de la sociedad. Primer elemento. El segundo elemento es lo que precisamente es el objeto de la acción penal. Víctima, en este caso, sería el socio que no empezó a recibir los réditos y el otro dispuso para sí. Entonces, a mi criterio, no es un tema civil, sino es un tema penal, porque dispuso para sí un dinero que tenía la obligación y la condición de ¿qué? De restituir y de utilizar de un modo determinado. ¿Qué es lo que vimos? Se tuvo que pedir información bancaria, porque todo se bancariza. Se tuvo que pedir asientos contables de esta sociedad, y ahí entonces se empezó a evidenciar con un informe audito contable, de un auditor y también de un contador, de que hubo una fuga de dineros. Ingresó solamente al bolsillo de uno de los socios en detrimento y perjuicio del otro socio. Entonces, el segundo elemento es la disposición de estos valores, que correspondiendo a dos, solamente se benefició uno en perjuicio del otro. Ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento es cuando uno pone una denuncia y le va guiando al señor fiscal, porque el fiscal es el titular de la acción penal pública, pero como víctima uno tiene que irle guiando para ir construyendo un caso. ¿Con qué propósito? Para que el fiscal, cuando tenga ya los elementos suficientes, formule cargos. Entonces, todo esto se desarrolla en una primera etapa, Marcelo, que se llama etapa de investigación previa, donde se acopilan todos estos indicios, estas evidencias que vienen a formar elementos de convicción. El tercer elemento fue precisamente el monto del perjuicio. Tiene que un perito, una vez que se verificó esa suerte de disposición arbitraria, tenemos que cuantificar cuál es el monto del perjuicio. Si tenemos y construimos con esta prueba documental, el testimonio de la víctima, el informe pericial, cuantificamos un monto, tenemos ya suficiencia en la recopilación de los elementos. Y allí sí un fiscal hace creíble el relato y puede construir un caso. Y la primera fase dentro de las etapas del 589 del COIP determina que las etapas son instrucción, etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y la etapa de juicio como tal. En este caso, pasemos directo a la etapa de juicio, porque obviamente hay la fase que realizan la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, pero vamos, en este caso ya estructurado el caso, los alegatos iniciales, la evacuación de la prueba y los alegatos finales. ¿Cómo estructuro los alegatos iniciales? ¿Qué debe tener de manera fundamental al inicio, al final? ¿O cómo lo estructura usted? ¿Cómo evacúa la prueba? Y los alegatos finales, pensaríamos y tenemos en cuenta que es lo más importante.
es un resumen. Eso desde su experiencia, ¿cómo lo ha desarrollado? Claro, con gusto. Podemos inclusive graficar. Si ya contamos entonces, dentro de esta investigación previa, si ya contamos con los elementos, el fiscal es el único que puede formular cargos. Eso es importantísimo. El fiscal es el que lleva el monopolio de la investigación. Las etapas entonces tenemos que son 3. La etapa de instrucción, para que quede claro, la etapa evaluatoria y preparatoria del juicio y la etapa de juicio como tal. En esta etapa que se ventila, estas dos ante una unidad judicial y esta de juicio ante un tribunal de garantías penales. Forman 3 jueces en primera instancia. Entonces, cuando estamos en esta etapa de juicio, uno como víctima tiene que estar junto al fiscal. La víctima obviamente está protegida por el fiscal y uno como víctima puede deducir lo que se llama una acusación particular. Entonces, al estar en el mismo equipo, fiscalía con víctima o acusación particular, vamos a la etapa de juicio y qué se desarrolla dentro de esta etapa. El alegato inicial que se llama teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? No es más que un relato, es el cuento que da la víctima, y en este caso la fiscalía, al tribunal sobre los hechos. ¿Qué hechos viene, qué caso trae y cómo va a construir? Al último, indudablemente, se solicita ¿qué? La imposición de una sanción, que es una sanción privativa de la libertad, y la reparación integral, que en definitiva es el monto de lo saqueado, de lo que se dispuso para sí el socio, en este caso, que dispuso arbitrariamente. Estructurado este alegato inicial, después se da la palabra al otro sujeto procesal, en este caso se llama procesado. Luego viene la evacuación de la prueba como tal. Entonces, en esta evacuación de la prueba tenemos las pruebas documentales, tenemos las pruebas testimoniales y tenemos las pruebas periciales. Esos 3 tipos de pruebas. Bajo la estrategia que uno tiene que ir comulgando con el señor fiscal, uno va desarrollando, produciendo esta prueba. Entonces, siempre primero habla la víctima. La víctima nos cuenta todo. Qué es lo que ha vivido, qué es lo que está sufriendo, cómo formó su sociedad y todo. Una vez que tenemos esa primera prueba, ya el tribunal se hace de la idea de qué caso es el que va a juzgar en determinado día. Luego, como decía hace minutos, tenemos entonces que ir probando con documentos. Presenta uno siempre en la generalidad prueba documental. Y toda la prueba documental tiene que ser certificada u original. Copia simple no sirve. Repito, copia certificada o notarizada u original. Esa prueba documental, cuando uno presenta, se corre traslado al otro sujeto procesal, convenia del tribunal para que se pronuncie e impugne, si es que en realidad ha sido obtenida violando la Constitución, etcétera, etcétera. Presentada esta prueba documental, viene ahí ya la prueba testimonial y pericial. Entonces, dentro de la prueba testimonial, por estrategia, uno tiene que presentar primero al que nos puede, en realidad, el testigo estrella, que uno llama, ¿no es cierto? Si es que ya con 2 o 3 personas que dan su testimonio, rinden su declaración, es suficiente, uno por estrategia puede ya prescindir o desistir del resto de testigos. Y no pasa nada, no estamos como antes, con una prueba tasada, de que mientras más testigos es mejor el caso. No, aquí ya es un tema, cambió, ahora estamos en un sistema acusatorio oral, antes era un sistema inquisitivo. Entonces, en el sistema acusatorio oral ya es la calidad de los testigos. Si es suficiente y el testigo tiene que estar sometido al examen directo, Marcelo, que es el que realiza Fiscalía y lo hace víctima o acusación particular. Y después es sometido al contrainterrogatorio por parte del procesado. Eso sí, el testigo tiene que estar advertido que tiene que venir a decir la verdad, so pena de incurrir en un delito de perjurio. La diferencia de perjurio con el falso testimonio es de que el perjurio es cuando es con juramento.
El falso testimonio es cuando es sin juramento. Entonces el testigo está advertido, relata la verdad, es sometido al interrogatorio por parte de los sujetos procesales de acusación, acusación oficial y víctima, y posteriormente el procesado, el contrainterrogatorio. Evacuada la prueba testimonial, normalmente yo suelo dejar al final a los peritos. El testigo experto viene también después, pero en cuanto al perito, el perito es el auxiliar técnico designado por Fiscalía General del Estado, que viene a ilustrarnos una parte técnica. En este caso, de uso de confianza, es alguien que esté especializado en la rama contable, un auditor, un contador, y que esté sobre todo, algo importante que debe saber la ciudadanía y los colegas que ya lo manejan en litigación oral, tiene que ser acreditado. Si no está acreditado, no puede rendir o no vale, en definitiva, su testimonio. Posteriormente, uno sí puede pedir que rinda una declaración un testigo experto o testigo técnico, que normalmente son personas que nos apoyan, no son peritos acreditados, pero sí en su calidad de testigos expertos o testigos técnicos. Concluida toda esta fase de prueba, dentro de la etapa de juicio, viene, repito, ante el Tribunal de Garantías Penales, Marcelo, esta fase final que se llama alegatos. En los alegatos, que a veces, luego de la evacuación y producción de la prueba, puede cambiar el horizonte o el panorama ante el Tribunal de Garantías, es una fase importantísima porque es un resumen, un condumio. Uno tiene que destacar lo más relevante, las inconsistencias de los testigos de cargo, testigos de descargo, peritos de descargo. Ahí es donde uno inclusive saca a relucir las inconsistencias de documentos y de toda la prueba articulada durante la audiencia de juicio para venderle la idea al juez, o en este caso al Tribunal de Garantías, si es que está por el lado de víctima, que sí se ha probado todo lo que se dijo. El famoso principio onus probandi incumbi actori, es decir, a quien alega algo le corresponde probar. Y a su vez la defensa, que desvirtúa, en este caso de abuso de confianza, que tuvimos éxito, se declaró con lugar, le sentenciaron al socio a 1 año de cárcel y a restituir alrededor de $200,000. Entonces, luego de eso viene una etapa de impugnación, que se llama, es decir, ante la sala, encima del tribunal, la sala de la Corte Provincial es la segunda instancia. Y finalmente hay el recurso extraordinario de casación en la ciudad de Quito. Pero vuelvo y repito que en esta fase final, dentro de la etapa de juicio, que son los alegatos finales, uno tiene que invitarle a la reflexión y lograr el convencimiento de su tesis ante el Tribunal de Garantías Penales para lograr una sentencia de mérito. Ello quiere decir una sentencia condenatoria. Perfecto, doctor. Tenemos en cuenta las diferentes etapas. Ahora, lo que hablábamos dentro de la evacuación de la prueba. Está el testigo. ¿Cómo realizo las preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hay? También tenemos entendido que hay las objeciones. ¿Cómo se objeciona? ¿De qué forma? ¿Podría comentarnos un poquito? Claro, en realidad, en esta etapa dentro de la prueba testimonial, el testigo, luego de la advertencia de que si miente incurre en una inconducta que se llama perjurio, el examen directo, que es el que realiza la víctima y la hace Fiscalía, saca primero a relucir con preguntas abiertas. Hay preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas es cuando yo utilizo qué, cómo, cuándo, dónde. Las preguntas cerradas cuando yo digo sí o no, verdadero o falso. Entonces, la primera pregunta que uno realiza es, ¿qué conoce de los hechos? ¿Por qué conoce de los hechos? Indique fecha, lugar, circunstancias. Explique el por qué. ¿Cuánto es el monto? Con ese tipo de preposiciones introduce uno una pregunta abierta, Marcelo. Y luego después, sobre la base de la producción de la prueba, uno sí puede ensayar en preguntas cerradas. ¿Verdadero o falso? ¿Cierto o no? Posterior a esto, el mismo testigo es sometido a un contrainterrogatorio.
el contrainterrogatorio, en el contrainterrogatorio sí es permitido por norma del Código Orgánico Interpenal las preguntas sugestivas, pero no están permitidas las preguntas impertinentes, capciosas. Ese tipo de preguntas no están permitidas. A veces se confunde entre lo sugestivo y lo capcioso. Y quien califica la objeción es el juez. En este caso, el tribunal, o bueno, el juez ponente, que está dentro del organismo del Tribunal de Garantías Penales. Entonces, cuando uno, por ejemplo, intenta llevarle a una persona a que caiga, ¿no es cierto?, en base a lo que ya dijo, es permitido porque es pregunta sugestiva. Pero hay que saber también preguntar, si es que yo introduzco en una pregunta información que no ha sido proporcionada por el testigo, eso se torna una pregunta capciosa o impertinente o fuera de la esfera de dominio del testigo. Y en ese momento uno tiene que ser oportuno en las objeciones. Porque si uno no dice la palabra objeción, no hay oportunidad y el juez, de acuerdo al 19 del Código Orgánico de la Justicia Judicial, carece de iniciativa procesal. Entonces tiene que, en base a lo que la parte legitimada diga, objeta, el juez califica. Hay veces que, siendo evidente preguntas que pueden acarrear responsabilidad penal al deponente, el mismo tribunal sí puede decir no al lugar ese tipo de pregunta. ¿Por qué? Porque es inconstitucional y puede acarrear responsabilidad penal al deponente. Por ejemplo, usted es verdad que fue condenado por un delito de tal. Si yo le hago una pregunta, usted está acostumbrado a mentir. Ya, entonces hay ciertas preguntas que, repito, en el contrainterrogatorio, quien valida la objeción es el Tribunal de Garantías Penales. Entonces, así es como se desarrolla la prueba testimonial, Marcelo. Perfecto, doctor. Hemos visto las partes importantes, en este caso, para tener un caso exitoso. ¿Qué tips les daría a las personas, a los colegas, para que desarrollen de esta forma unos 5 tips concretos? Lo primero que en los 28 años de ejercicio profesional he pedido al cliente es decir la verdad y que entregue información. Una vez que entrega información, uno tiene que contrastar también esa información. ¿Y por qué? Porque han habido veces o casos en los que uno confía en información, no contrasta y al cabo de la audiencia de juicio viene información que se contrapone. Y en ese momento inclusive puede haber llamados de atención al profesional de derecho. Entonces lo primero es de que la información que uno recibe de un usuario en un bufete jurídico es contrastar esa información. Luego rodearse de prueba, testigos, peritos, testigos expertos. Esto de los testigos técnicos o testigos expertos es importantísimo. Algo que a veces no es muy común, pero los que hacen, por ejemplo, las metaspericias o testigos técnicos que vienen a abonar más la tesis de cargo o también tesis de descargo. Y prepararles antes de la audiencia. Es decir, hacer una especie de repaso. ¿Qué informe hizo? ¿Qué es lo que declaró en fiscalía? Normalmente, a veces por el volumen de trabajo, de pronto no tenemos o no contamos con un tiempo necesario. Entonces ahí puede estar un escollo para que prospere el caso. Entonces un tip sería justamente prepararse días antes de la audiencia de juicio con los testigos, con los peritos, en este caso con la víctima. Y algo importantísimo, mi querido Marcelo, que ya sobre la marcha he ido aprendiendo. Como en la etapa preparatoria de juicio uno ya conoce cuál es la prueba del adversario, hasta que se convoque esta audiencia de juicio en ese interín, investigarles a los otros testigos. Yo ya puedo saber quiénes van a ser los testigos, los peritos, que no necesariamente son los que estuvieron en la fase de instrucción. Puede uno en la etapa de juicio anunciar la presentación de un testigo técnico. Entonces uno tiene que investigarle. Pueda que un perito X no esté vigente su acreditación o haya sido sancionado. Y eso, ¿cómo saca esa información? El rato de que le tiene ahí con el contraexamen, pero tiene información ya corroborada. Eso es un tip importantísimo. Estudiarle, analizarle, investigarle a la prueba adversaria.
testigos y peritos del rival. Eso es importante. Vemos que su experiencia se ha resumido en todo lo que nos ha comentado. Más bien, gracias, doctor, por ilustrarnos, por la sabiduría que usted ha desarrollado dentro de esta explicación del caso del abuso de confianza. Vemos que dentro del lado humano, usted tiene su familia. Vamos a continuación a comentar el lado humano del doctor Óscar Zúñiga. Acompáñennos. El lado humano de los profesionales siempre es importante conocer. Con el doctor Óscar Zúñiga tiene su familia, su vida diaria. Vamos a comentar un poquito de eso. Gracias, Marcelo. Bueno, en esta profesión harto difícil, yo debo decir que me casé hace 21 años, tengo 3 hijos, estoy en una línea cristiana, yo me he especializado en la práctica en derecho penal, pero no tomo todos los casos. Hay muchos casos que yo me excuso. Y por convicción, por criterio de conciencia, tengo derecho a excusarme. Y al tener 3 hijos, mi primer hijo, Nicolás, que optó por estudiar Derecho y trabaja acá en mi estudio, se dice que los hijos aprenden lo que ven. Entonces, lo que uno, y durante todos estos 28 años, lidia con varios personajes, porque uno a diario litiga con el juez, con el abogado adversario, a veces con el cliente, con los usuarios, con los fiscales, con todos. Hasta llega anoche a la casa y litiga con la mujer. Entonces, en realidad, la ética es importantísima, pero con el ejemplo. Y ese es el mensaje para los jóvenes y la nueva generación, que día a día tienen que caerse para levantarse. Se aprende de los errores, pero cómo tiene que irse construyendo día a día con la ética. Es decir, el deber ser, el correcto proceder con apego a las normas legales, morales, que claro, si bien hoy en día han venido a menos, cada hogar es muy particular y dueño de sus reglas, pero en nuestro hogar, por ejemplo, tenemos límites, tenemos reglas, ¿no? Y eso es lo que en realidad he venido inculcando en el hogar. Vemos que el ejercicio diario está al lado su hijo, Nicolás. Sí. ¿Cómo ha sido este ejercicio? ¿Cómo se ha desarrollado laborar directamente, si es que cabe la palabra, con su papá? Bueno, la verdad ha sido muy gratificante trabajar con mi papá, ya que tiene bastante conocimiento y como yo soy estudiante, yo mismo me gradúo, entonces ha sido bastante buena la experiencia, debido a que no todo lo que se ve en clases es lo que de verdad es en la práctica, en el día a día, que yo veo y aprendo con mi papá todos los días en varias ramas que él ejerce. Como también es bastante importante que los profesores nos inculquen no solo digamos que esos engaños o pasajes legales oscuros, digamos, para digamos que huir de la verdad. Entonces, mi papá ha aprendido bastante, obviamente en el ámbito profesional, pero también en el personal en cuanto al tema de la ética, porque día a día uno conoce entre los compañeros, usted sabe, ahí se hablan de bastantes abogados que tienen bastante fama, pero no gozan de un prestigio alto. Nico, ¿qué le diría en este momento a su papi? En cuanto al ejercicio, al derecho, al lado humano, agradecerle. Bueno, la verdad yo estoy bastante agradecido porque siempre me ha apoyado en todo. En cuanto al deporte, soy deportista, soy futbolista, es lo que más me apasiona, además del derecho. Y él siempre ha estado ahí, me ha ayudado en lo que yo he necesitado y realmente estoy muy agradecido por esa oportunidad, digamos, de compartir día a día con él dentro del ámbito de la profesión y además del deporte. Doctor, ¿qué le diría a su hijo? Bueno, lo primero que uno tiene que decir a los hijos es de que encuentren gusto en lo que hacen. No puede uno imponer que si, por ejemplo, a mí me encanta y me apasiona el libre ejercicio, necesaria como obligatoriamente tiene que mi hijo estar en el libre ejercicio. A él le gusta el derecho,
pero él es también apasionado por el fútbol, él es mundialito. Entonces le apoyo en todo, es profesor en una academia de niños, entonces tiene su proyecto también, es decir, medio con una visión empresarial de tener una academia, los negocios. Entonces eso es importante también, que la formación jurídica te permite ver una visión empresarial, no necesariamente en el libre ejercicio. Y bueno, tiene aquí un espacio en nuestro buffet, y si él opta por esa línea, pues tengo que apoyarle, y sobre todo en eso encuentra gusto, y uno tiene que hacer lo que le gusta. Eso es clave, hacer lo que nos gusta. Este ha sido un episodio más de TIF Jurídico Podcast. Agradecemos al doctor Óscar Zúñiga Cabrera, a su hijo Nicolás Zúñiga, que nos han acompañado en este episodio. Hemos visto la teoría del caso, el delito de abuso de confianza y el lado humano de cómo se ejerce el derecho y cómo ha sido la experiencia de trabajar entre padre e hijo. Agradecemos la oportunidad, doctor Nicolás. Un mensaje para las personas y en el caso de que quisieran darles. Bueno, de mi parte, en realidad, ahora que estamos en una época digital, virtual, siempre es importante tener conocimientos en todo nivel y sobre todo, por encima de todo, los principios. Nico. Bueno, una recomendación a todos los estudiantes de Derecho, lo que mencionaba Marcelo, en cuanto al tema del gusto, que les guste la carrera, que les apasione y que sigan adelante en todo lo que acarrea eso. Perfecto. Queridas amigas, queridos colegas, nos vemos en la próxima, en el nuevo episodio que ya estamos trabajando. Este proyecto es a mediano y largo plazo. También realizaremos cursos, talleres, que gracias al auspicio de diferentes estudios jurídicos y de la mano también del estudio jurídico del doctor Óscar. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Gracias.